Y dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que no es cierto lo que algunos predicadores enseñan en estos últimos tiempos. Ellos dicen que va a venir un gran avivamiento, cuando la Biblia me dice lo contrario. Lo que viene es persecución para la iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso, que estamos viviendo los últimos tiempos? Entonces no es cierto que viene ese gran avivamiento. Puede ser que los avivamientos hayan ya pasado. Y usted fue uno de los cuales el Señor lo trajo a la iglesia por un avivamiento. Y está aquí en la iglesia. Quizás vino usted por alguna situación que usted había estado viviendo. O quizás lo tocó el Espíritu Santo a través de un mensaje por medio de la televisión, por medio de la radio, o un evangelismo personal como lo que nuestros hermanos andaban haciendo ayer. Puede ser que usted haya sido tocado por el testimonio de otra persona que lo conoció, que era alcohólico, que era drogadicto, que era una mujer, le decimos así nosotros, de la calle, y hoy da testimonio de la conversión, del arrepentimiento de esa persona. Entonces hay algún texto bíblico en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Me gustaría que ustedes lo vean ahí, hermano, donde dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, que si nosotros nos descuidamos espiritualmente, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? No seríamos la sal de la tierra, no seríamos las personas que estaríamos dándole sabor a este mundo o a la familia o a la misma iglesia, porque, hermanos amados, nosotros como iglesia nos conservamos. La sal, eso es lo que hace, conservar los elementos, los alimentos, perdón. Eso es lo que hace la sal de la tierra. Y mira qué tremendo. Como iglesia, dice, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso está en San Juan 14, 12, para que usted vea que lo que nosotros predicamos no son mentiras, son verdades. San Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora nosotros vemos ahí a Jesús como la luz del mundo. Y el que me sigue andará en luz y no
en tinieblas. Entonces nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Dos cosas importantes. La sal lo que hace es conservar los alimentos, hermano, y miren qué tremendo lo que la palabra del Señor nos dice. Dice que Job fue escrito 3.500 años. Hace mención de la sal en Job capítulo 6, verso 6. Allí habla Job de esto también. Y yo quiero que usted aproveche, hermano, como hijo de Dios que es, como persona que le sirve a su Señor. Ahí lo tenemos. Se comerá lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O sea, Job está diciendo, y es que es cierto, un huevo no tiene sabor si no le pone sal. La clara no tiene ningún sabor, no tiene ningún gusto. Usted coma frijoles y no le echa sal, es como que se esté comiendo algo desagradable. Los frijoles sin sal. Hermano, una alimentación sin sal. ¿Cómo usted puede comer eso? Y dice Job, y yo me temía y eso me pasó. Así dice Job, más adelante. Es decir, que él comió esas cosas sin sal. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué está produciendo usted como iglesia, como familia, como hijo de Dios? ¿Es insípido? ¿No predica la palabra? ¿No enseña la palabra? ¿No da testimonio como un hijo de Dios? ¿Quién es usted entonces dentro del cuerpo de Cristo? Una persona simple que no da testimonio como hijo de Dios. ¿Qué cosa es? Es luz. No es luz. Dice, no se pone la luz debajo de un almud, porque entonces cuando usted se da a conocer quién es en el trabajo, en el colegio o en cualquier parte donde usted vaya, miren, hermano, cuando yo tengo la oportunidad de platicar con alguien, un día de esto llegó un señor allá a la casa, a la calle, y comenzó a hablarme cosas feas. O sea, uno tiene que tener cuidado con quién va a hablar. Y cuando yo le dije, yo soy cristiano, inmediatamente él cambió la conversación. Pero hay cristianos que le siguen la corriente a ese tipo de personas. Y hermano, y hasta se ponen ellos también a platicar con ellos. Y con aquellas palabras ociosas, obscenas. Y con aquel lenguaje horrible. Y usted no se identifica como un hijo de Dios. Entonces, ¿quién es usted? Hacen chistes que no son chistes adecuados a la vida cristiana. Porque él no conoce quién es usted. Él piensa que es otro del montón. Pero cuando usted dice, no, yo soy cristiano, entonces inmediatamente la persona cambia su manera de hablar. ¿Qué le está diciendo en ese momento usted? Yo soy la luz en medio de las tinieblas. ¿Qué le está diciendo usted? Yo soy la sal que le puedo dar sabor en ese momento a esa persona. Que le puedo ayudar a esa persona. Que puedo hacer algo por él en ese momento. Por eso es que es importante, hermano. Mire que 3.500 años atrás Job habló de esto. Y lo vemos nosotros en el libro de San Mateo capítulo 5, 14 al 16. Lo vemos también, hermano, y quiero que se vaya a Filipenses capítulo 2, verso 15. Por eso es que nosotros somos
criticado a veces por algunos hermanos que dan malos testimonios. Filipenses 2:15 dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Cómo tiene que ser usted? Irreprensible y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Aleluya. Irreprensible, sencillos, sin mancha. ¿Y qué más? Ahí están los textos bíblicos. Cuando los cristianos dan malos testimonios fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, hermanos amados, eso es gravísimo para la congregación. Es gravísimo. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es puro. El evangelio no se contamina. Y usted dice: yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero sus hechos son otros. Vana. El evangelio trae cambios a nuestra vida, trae arrepentimiento, trae conversión, trae un modelo diferente al que le enseñaron a usted. Es un lenguaje diferente al que le enseñó su papá y su mamá. El evangelio trae una transformación total. Por eso es que yo le digo, hermano, el descuido espiritual de la iglesia de hoy. Cristianos que ante el mundo se ven iguales. Es más, algunos cristianos hacen lo que el mundo hace. Todavía no se han desligado del mundo. Están asociados todavía al mundo. Y están asociados a las corrientes de este mundo perverso, maligno, según lo que dice el texto que tenemos ahí en pantalla. ¿Es usted de ese tipo de creyente? No me conteste. ¿Está dando testimonio usted? Dice que usted debe de decir verdades con su hermano. Debe de decir sí, sí o no, no. O sea, yo no le estoy diciendo que usted ande todo seriote allí con la cara empurrada. No, usted puede sonreír porque el evangelio es para sonreír. El evangelio no es una carga, es una bendición. ¿Cuántos saben eso? El evangelio no es carga, el evangelio es bendición, porque usted debe ser una persona alegre, sonriente, feliz. Transmítale esa felicidad a los que no la tienen. Aleluya. ¿Por qué no transmite usted lo que usted tiene a otra persona? Transmítele, por favor, a las personas amargadas. Tienen jóvenes con 20 años y todos, y dentro de la iglesia y en el evangelio, todos amargados. Eso no es, el evangelio no es eso. Es que usted no sabe que ando con dolor, pero el dolor puede hacer que sea en el estómago, no en la cara. Amén.
Mire, la dita está con dolor y está riéndose. Es que, hermanos amados, mire, hay gente que en vez de transmitirte la bendición a tu vida, el gozo a tu vida, lo que quieren transmitirte ellos es amargura. ¿Qué culpa tiene la iglesia del problema que tú tienes? ¿Qué culpa tiene el pastor de tu problema que tú provocaste allá? Entonces, venga a la iglesia, debes de ser luz. Por favor, el otro micrófono. Debes de ser luz. Debe de conservarte como un verdadero cristiano en el mundo, entre medio de la gente contaminada, entre medio de la gente amargada, entre medio de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Usted consérvese como un verdadero hijo de Dios. Cuando usted esté entre medio de la sociedad, usted desea conocer que usted es un hijo de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos con ese cuidado, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo. Entre aún los mismos cristianos se dicen algunos, y sos evangélico. ¿Qué clase de evangélica sos vos? ¿Y qué clase de evangélico es el que lo dice también? Amén. Es que, hermano, aquí no es para juzgarnos entre nosotros mismos. Aquí es para vivir el evangelio entre todos nosotros, llevando una vida espiritual como tiene que ser. Por eso el tema de esta noche es el descuido espiritual de la iglesia de hoy. Usted no debe descuidarse de su vida espiritual, porque cuando nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual, provocamos ciertas cosas aún dentro de la misma iglesia. Terrible. Dice, hermano, quiero que usted analice bien esto. Los romanos recibían una porción de sal para conservar los alimentos cuando iban. Salaban sus alimentos para mantenerlos en buen estado. Sí, por largo tiempo. Es decir, cuando iban a la guerra, ese era un salario. También el salario depende de la palabra sal, salario. Era un salario que le daban a ellos. Y ellos tomaban eso, se iban a la guerra, pero tenían su alimentación para mucho tiempo, porque la sal conserva. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Póngamelo rapidito porque lo voy a leer allí. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado
mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué tenía esta iglesia de Filadelfia? Conservaba la palabra en medio de un mundo que desconocían, en medio de un evangelio donde enseñaban otros tipos de doctrina, pero esa iglesia se conservó aún en medio de las críticas, aún en medio de las calumnias, aún en medio de los desprecios, aún en medio de las persecuciones. Ellos se conservaron. Es decir, que no predicaron otro evangelio más que el que estaba escrito en este libro. Eran buenos cristianos, ¿verdad? Eran sal, no salas, no sal. La sal conserva. El cristiano debe de conservarse su vida, debe de conservar ese evangelio. No importa el evangelio que anden predicando otros, pero usted conserve este evangelio. Ni vaya a seguir a ese tipo de evangelio. No, consérvese en la iglesia esposa del Cordero, porque esta es la palabra viva y real. No puedo predicar otro evangelio más que este. Pero más sin embargo hay quienes se salen de esta iglesia para escuchar doctrinas falsas que no es la palabra de Dios. Aparentemente es la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y yo le digo, pobrecito el que se va de esta iglesia. Así ha dicho. No le gusta la palabra, no le gusta la formalidad, no le gusta formar carácter espiritual. No quieren. Cuando alguien se va por este mensaje es porque no quiere, hermano, ser un verdadero hijo de Dios. No podemos servirle a dos señores. No podemos estar en la iglesia del Cordero sirviendo al Señor y sirviendo al mundo. Si usted lo hace, yo no se lo he predicado acá. No se lo he enseñado así, de esa manera. Entonces, hermanos amados, estos soldados romanos le daban una porción de sal para proteger sus alimentos, para conservar sus alimentos. Entonces yo le digo a usted también, consérvese usted en medio de un mundo cochino y sucio. No se contamine. No acepte el pecado en su corazón. No acepte el pecado en su casa. No acepte el pecado, hermano, en nada. Rechácelo totalmente. Cuando el diablo venga con algunas ofertas, la sal se conservaba también, se utilizaba en los sacrificios. Agarraban un cordero sin defecto alguno, de lo más hermoso, y lo sacrificaban y le ponían sal. Y sacrificaban otro 7 días, pasaban sacrificando, y en todos esos 7 días esos sacrificios se conservaban. No echaban ningún mal hedor. Oye, la sal no te deja echar un mal hedor. Si tú eres la sal de la, tú no tienes que echar un mal hedor al mundo. Amén. Amén, iglesia. Y mire qué tremendo, hermanos amados. Eso está en Ezequiel capítulo 43,
23 al 24. Si a mí se me olvida, usted vaya poniéndolo, hermana Adita, por favor. Dice, hermano, que la sal simboliza incorrupción, preservación, pureza. Dice que un adorador conservaba un corazón limpio y puro. El Salmo 24, 3 al 4 habla sobre de un corazón limpio y puro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Quiénes son los que tienen que estar en este altar? Hoy estoy hablando con la congregación. ¿Quiénes son los que tienen que estar en este altar? Limpio de mano y puro de corazón. Cuando habla limpio de mano, es que no anden agarrando lo que no es de ustedes. Que no anden tocando a otra hermana que no es la esposa de ustedes. Amén. Que no anden enamorando a otra hermana que no es la esposa de ustedes. ¿Cómo puede venir a adorar a Dios aquí una persona que sea como Sansón? Le pueden sacar los ojos, hermano, y se puede morir. Entonces, ¿cómo tiene que ser un adorador? Limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Por eso es que hay que cuidar este altar. O tienen que cuidarse los hermanos que adoran a Dios. Tienen que cuidarse los predicadores que predican la palabra, que te conozcan acá, pero que te conozcan también allá afuera, que tú eres un verdadero predicador, no un predicador que aquí hablas bonito o hablas duro o hablas ahí rectamente, pero allá sos torcido. A su nombre. Yo conozco muchos así. En el púlpito parece que fueran grandes hombres, grandes predicadores, rectos ante Dios, y son más torcidos que el diablo. Hermanos amados, necesitamos ser verdaderos hijos del Señor. Dice, cuando nuestra vida espiritual, cuidando nuestra vida espiritual, Hebreos 2:3, que fue el que leímos ahí, hermano, cuidando nuestra vida espiritual. Debe de cuidar su vida espiritual. Debe de mantener firme esa vida espiritual. ¿Qué es el descuido? El descuido es omisión, negligencia, falta de cuidado, olvido, inadvertencia, desliz. El enemigo espera ese momento para atacarte. Cuando tú estás descuidado espiritualmente, entonces el diablo está asediando tu vida. Está esperando ese momento de descuido espiritual, de desánimo, que le llamamos desánimo espiritual. Hermano, es para atacarte. Y cuando tú estás en un estado de desánimo espiritualmente, entonces él viene con todas sus armas para destruirte. Y te va a destruir si no acudes al que puede fortalecerte. Si no vienes al ayuno, si usted sabe que en estos días usted está débil y no viene al ayuno, usted peligra. Usted está peligrando, hermano. Si usted no está congregándose lo suficiente en la iglesia, usted está peligrando. Qué tremendo, hermano, es esto.
causa el descuido espiritual? Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Colosenses capítulo 3, verso 1. Poned la mira. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos amados, pastores, grandes pastores, grandes teólogos, maestros, hoy están en el piso por un descuido espiritual. Mire la causa del descuido espiritual. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 7 al 9. Ahí se va a dar cuenta los descuidos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que causa, hermano, cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente. Cuando usted comienza a poner la mira en lo material. Cuando usted no, hermano, cuando usted debe de estar contento con lo que Dios le ha dado. Pero no, queremos más y queremos más. Y allí nos estamos olvidando del compromiso que nosotros tenemos con el Señor. No con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. La iglesia es el medio para que usted busque al Señor. Los negocios. Dicen algunos, ay, entonces, y comenzamos a sacar el texto, aquel que siempre sacamos, si no trabajo, no como. Pero hay otros que sacan otros textos, mira las aves del cielo, cómo Dios las alimenta. Ellas no trabajan y Dios las alimenta. Y dice, y valéis mucho más vosotros que las aves. Es decir, si tú te ocupas en la vida espiritual, entonces Dios va a proveer, Dios va a darte, Dios va a solucionarte tu problema. Pero tampoco que te estoy diciendo que dejes de hacer lo que tienes que hacer como obligación de trabajar, pero no te desobligue de tu vida espiritual, porque Dios siempre va a tener el cuidado de tu vida. Dios siempre te va a proteger, Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a sanar, Dios siempre va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y por eso es que usted debe de estar siempre con el cuidado de su vida espiritual, porque muchos se hundieron a través de un negocio. ¿Por qué? Se llenaron de ambiciones, se llenaron de lujuria, se llenaron de avaricia. ¿Por qué la mujer de Lot quedó allá en el Mar Muerto? Hasta el día de hoy allí está, como una estatua de sal, porque ella puso la mira en las riquezas que dejaba. Se quedó, se detuvo cuando Dios le dijo que tenían que salir de ahí corriendo. ¿Por qué se mueren algunos dentro de una casa? Por querer sacar un ropero, por querer sacar la caja que tenía escondida ahí en los dólares, y no le dio tiempo, y metieron la mano, pero por allá venía el fuego y se quedaron allí. Cuando usted tiene que salir corriendo,
que se queme lo que se queme, pero su vida puede recuperarla. Y eso material Dios se lo puede dar. Mejor todavía. Hermano, tenemos que tener sentidos espirituales. Para que usted me entienda este mensaje que yo estoy predicando hoy, usted tiene que tener sentidos espirituales. Saber que en Dios lo tenemos todo. El día que usted se vaya de esta tierra, se va a quedar todo. Nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá arriba. Eso dijo Job, hermano, y lo dice el hermano Antonio Sala, y lo han dicho muchos predicadores. Cuando nosotros no tenemos interés a las cosas materiales de esta vida, sino al servicio de Dios, sino al estar en la iglesia adorando al Señor siempre. Con esto termino. Las características del descuido espiritual, cuando el enemigo está asediando al creyente. El creyente ya no ora lo suficiente ni lee la Biblia, ya no está buscando a Dios. ¿Qué significa eso? Negligencia, falta de cuidado, diligencia en lo que hace, pereza espiritual. Hay quienes les da pereza venir a la escuela dominical. Hay quienes les da pereza venir al culto en la noche. Hay quienes les da pereza venir el martes. Hay quienes les da pereza venir el jueves. Hay quienes les da pereza venir a los ayunos. Hay quienes les da pereza, hermano, leer la Biblia. Le da sueño. Es que no puedo leer la Biblia. Le da pereza orar. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, mire, esas características son peligrosas. Dice que le da flojera en lo que debe hacer. ¿Ha escuchado a esa gente ustedes? Poner frijoles. Ay, mamá, tengo flojera. Hacer el almuerzo, tengo flojera. Vamos al culto, ay, ni quiera Dios. ¿Qué tipo de creyentes son esos? A todo le da flojera. Ociosidad, desocupación. En el libro de Proverbios hay un texto que no lo pusimos ahí en la pantalla, pero dice que hay una gotera que está cayendo y en vez de ir a ver esa gotera allá arriba, se mete debajo de la cama. Hay alguien que te puede ver sacando la lengua, trabajando duro, y esas personas no les importa verte, son de la misma familia y no les importa verte cómo está trabajando, y más bien lo que hacen es que se van o se meten y se esconden. ¿Por qué no quieren? ¿Tiene usted ese tipo de gente en su casa? Amén. No le gustan ocuparse en algo. Haraganes, gente haragana, se enferman de mentira para no hacer nada. Amén, hermano. Y última característica de este tipo de creyentes: conformismo. Practica del que fácilmente se adaptan a cualquier circunstancia.
Se adaptan a todo. Hermano, por favor, usted debe de ser una persona que debe de ser luz en medio de las tinieblas. El verdadero cristiano, si a usted le han dicho que es haragán, desde hoy comience a hacer las cosas diferentes. Si usted es un cristiano mundano, cambie. Si usted es un cristiano, como decía la hermana Rosita, cada 8, cambie. Si usted es un cristiano que no conserva la palabra, el evangelio genuino y verdadero, cambie. Si el vecino que tiene en su frente ahí o al lado lo ve a usted que es una persona dinámica en todo, ¿y cómo es eso que los evangélicos son haraganes? Porque a nosotros nos tienen por haraganes, por gente desocupada, y por eso a veces nos hacen desprecio. No importa, pero se dan cuenta que no es cierto cuando usted es una mujer trabajadora, cuando usted es un hombre trabajador, cuando usted es un hombre que da testimonio en su casa como un hijo de Dios, como una hija de Dios, una persona que está siempre pendiente de su casa. Hermano, esa persona tiene una imagen diferente, y solo con eso usted se lo va a ganar para Cristo. Amén. Imagínense que se den cuenta que usted viene a la iglesia Esposa del Cordero y en la noche va a beber licor, o va a poner las canciones mundanas, o en cada fiesta se echa sus jaibolazos. No está dando testimonio. En esta noche quiero que usted se lleve esta palabra y que la ponga en práctica. Hágalo, porque hay muchos ojos que lo están viendo. Hay muchos dedos que lo están señalando. Hay muchas personas que dicen: para ser como Julano, mejor no soy nada. No sirva de piedra de tropiezo de nadie. Que sea usted piedra de bendición para los demás. Póngase sobre sus pies.